Sí. Volumen 7, lectura 1. Enero 30, 1906. La constancia ordena todo. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin, y no teniendo fin es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios. Dios es justo, es santo, es misericordioso, es aquel que contiene todo. Pero tal vez por un solo día, no, siempre, siempre. Así el alma debe ser un día paciente, humilde, obediente. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y otro día paciente, impaciente, soberbia y caprichosa. Estas son virtudes rotas. Es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas. Todo es desorden, todo es confusión. Modos todos diferentes a los de su creador. En tales almas hay guerra continua, porque las pasiones le hacen guerra, porque viéndose nutridas frecuentemente, esperan que la victoria sea de ellas. Guerra por parte de los demonios, de las criaturas y aún por parte de las mismas virtudes, las que viéndose desilusionadas le hacen guerra encarnizada y terminan con nausearla. Y si se salvan estas almas, oh, cuánto tendrá que trabajar el fuego del purgatorio. En cambio, para el alma constante todo es paz. Ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto. Las pasiones se sienten morir. ¿Y quién es aquel que estando cercano a morir piensa en hacer guerra a alguien? La constancia es espada que pone todo en fuga, es cadena que ata todas las virtudes, de modo que se siente acariciada continuamente por ellas. Y el fuego del purgatorio no trabajará nada, porque la constancia ha ordenado todo y la ha hecho similar a los modos del Creador. Una lectura corta, pero está muy bien. Recuerde que todo esto es para nuestro bien y y bien de nuestra alma. Siendo constantes, nos hace bien tanto para Dios como para las criaturas, porque las personas que están a nuestro alrededor y que ven que somos constantes, que siempre estamos con paciencia, tolerantes, en paz, que todo en nuestra vida hay orden, hay armonía, entonces confían en nosotros. Es muy común que digas, ay, yo voy con esta persona porque siempre tiene una sonrisa, porque siempre me da buenos consejos, porque siempre está presta a ayudarme, porque es constante en su pensamiento, es constante en sus hábitos, es constante en su forma de pensar y de hablar. Permítame tantito. Y entonces, siendo constante en la divina voluntad, tanto en estar leyendo los libros, eso también es importante, ser constante en leer toda la obra porque eso nos hace estar En constancia. estar en continua comunicación con Dios. Permítame. Sí. Ya. Perdón, es la batería, se estaba acabando. Entonces dice, bueno, regresando a la lectura, dice, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado?
¿Qué bienes podemos hacer en la tierra? Podemos hacer bienes a nuestro prójimo, a las personas que están en la iglesia, a nuestros familiares. El bien también en cuanto a Dios, a las oraciones, a toda la manera en comunicarnos con Él, como ahorita acabo de decir con lo del libro del cielo, ser constantes. Ese es un bien, son bienes que hemos comenzado, porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin, y no teniendo fin es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios. Así es Dios. Dios es constante, inmutable, nunca cambia. Ujú. Dios es justo, es santo, es misericordioso. Aquí podríamos decir Dios es la justicia, es la santidad, es la misericordia. Aquí Jesús pone los atributos como adjetivos. No sé si lo entiendan en portugués. Sí, ¿Sí? entendiendo. Dios es misericordioso. Ese es un adjetivo. Pero si yo digo Dios es la misericordia, entonces ya la misericordia ya es parte del ser, ya no es un adjetivo, ya es el mismo ser. Ya es un Ajá. movimiento, no, Ya es uno mismo. Ajá. Entonces dice, podríamos cambiarle a Dios, es la justicia, es la santidad, es la misericordia, es aquel que contiene todo. Por eso Dios, cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, aquella vez, le dijo, yo soy. Cuando le pregunta a Moisés, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es yo soy. ¿Por qué? Porque Él es misericordia, Él es belleza, Él es justicia, Él es paciencia, Él es todos los atributos que podemos encontrar. Y dice, pero tal vez por un solo día, pues no, ¿verdad? Siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde y obediente y otro día impaciente, soberbia y caprichosa. ¿Por qué podríamos volvernos impacientes, caprichosas, soberbias? Por lo que pasa a nuestro alrededor, porque no todos los días son iguales, cada día es diferente, cada día se nos presentan cosas diferentes, personas diferentes, situaciones diferentes, hasta nuestro, ¿cómo decirle? Nuestra manera de levantarnos y de que nos empiezan a pasar cosas son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos siempre iguales. ¿Por qué? Porque siempre iguales vamos a estar con la idea de siempre vivir en la divina voluntad. Siempre nuestro acto primero es vivir, fundirnos en la divina voluntad. Y eso es constancia. Siempre. La primera cosa que hay que hacer en la mañana es fundirnos. Esa es constancia, que es lo que Jesús quiere, un alma constante en el bien. Dice, estas son virtudes rotas, es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas. Y es verdad, si un día estamos contentos, otro tristes, otro alegres, otro furiosos, otras bien lindas, pues no, es un subir y bajar, que eso a Jesús no le agrada, porque no es el modo de él. Yo no me imagino a Jesús en la época que estaba allá en Jerusalén, que un día se levantara de mal humor, o la Virgen, que les dijera, no, hoy no me vean, no me hablen, no me nada, porque estoy enojada. No me dirigen la palabra, ni siquiera me vean. Otro día, sí, quiero a toda la humanidad, a todos los amo, vengan y los abrazo. Sí, qué linda soy. Tampoco. Yo creo que Mamita María era constante en su forma de ser y de relacionarse con todos los demás. Esa es una manera divina de ser. en orden, en orden, porque también no podemos ser exagerados, también tenemos que tener el equilibrio, porque por Claro, ejemplo, porque la constancia justamente es justamente tener esta ujú, inmutabilidad, entonces, por ejemplo, yo no puedo ser también exagerada, tengo que tener la fórmula de Jesús, la fórmula de Mamita María. Entonces, cuando tú estabas hablando,
De eso me recordé de una lectura donde Jesús dice que las almas que viven la divina voluntad no puede tener cambios, porque por ejemplo, yo no puedo decir que hoy quiero vivir en la divina voluntad y mañana ya no. Y muchas veces eso ocurre. ¿Por qué? Porque no tenemos esta constancia. Tenemos que tener esta constancia en todos nuestros actos. Entonces no podemos ser caprichosos, por ejemplo. Entonces hay un cambio, Ale, que yo veo que, por ejemplo, las virtudes no son constantes. Es un No. preto y blanco, como dice en la lectura. Es una mezcla de preto y blanco, porque solamente cuando se funde en Jesús y se tiene este conocimiento es que hay este cambio, porque ya no es más nosotras. Y sí, es Él a través de nosotras, de nuestros actos, con los míos actos. Ahora yo soy constante, soy la propia constancia y también la justicia, la misericordia y no las virtudes. Ujú. Porque si yo veo como una forma de virtudes, una hora yo puedo tener la misericordia con una persona y después con otra no, como tú acabaste de hablar. Una hora yo soy paciente, otra hora yo no tengo la paciencia. Y cuando vivimos esta inmutabilidad de no cambiarnos, esto quiere decir constancia, hacer lo mismo, ser lo mismo siempre, independiente de cualquier situación que tenemos en nuestro, en nuestro alrededor, de nosotras, en nuestra vida, en nuestra casa. Porque como tú hablaste, imaginas que Mamita María iría a hacer una exageración, por ejemplo. No, ella tiene lo equilibrio correcto porque ahí está generando vida divina. Entonces, si nosotros tenemos esta constancia, nuestros actos van poco a poco creciendo esta vida divina en nosotros. Ya no es más una virtud, es la propia vida divina, el propio atributo de Dios que ahora está siendo generado en nosotros. Así es, y les voy a decir, somos puras chicas, puras meninas, Sí. divinas. Ujú. Nosotras las mujeres tenemos un organismo diferente al hombre en cuanto a funcionamiento. Nuestras hormonas femeninas hacen que nos alteremos en ciertos días del mes, nos hacen cambiar mucho, nuestro temperamento cambia mucho a lo largo de todo el mes. Entonces, si yo logro dominar y ser constante durante todos los días del mes, aunque mis hormonas me digan no, ahorita tienes que estar enojada, no, ahorita tienes que estar muy contenta. Si yo las domino, si yo domino eso, aunque mi naturaleza sea cambiante, si yo logro dominar, entonces quiere decir que estoy llegando a una semejanza a mi creador, Sí, porque estoy dominando mi naturaleza humana y estoy llegando a la semejanza. Yo, Jesús, yo creo que es nuestro modelo. Jesús también era verdadero hombre, era verdadero Dios. Pienso que también Jesús dominaba sí, también sus cambios hormonales, igual que la Virgen María. sí, Yo creo que los dos, por ser hombre y mujer reales, ellos también tenían estos cambios, pero aprendieron a dominarse, a salir vencedores para parecerse más a su creador, al que los asemejarse más a Dios. porque Ahorita acaba de justamente ocurrir eso. este dominarse, Ale, quiere decir que nosotros no ponemos nuestra voluntad ahí, no ponemos atención en estos hormonas que tenemos, en estos cambios, y ponemos justamente en vivir eso, fundidas en Jesús para que dé la vida a la divina voluntad, porque es un cambio de atención.
Porque si yo no tengo atención, entonces va a llegar estos hormonas, como dices tú, y vas a aflorar, sí, porque nosotros estamos poniendo atención en eso. No es cuestión de no sentir, de no tener, es cuestión de no poner atención, de no dar vida a estos cambios hormonales. Es como si fuera un sacrificio, ¿no, Ale? Una forma de sacrificio, de renuncia, no sé. Sí, pero ahorita es más fácil que cuando éramos chiquitas. Yo creo que ya no todas somos chiquitas, creo que Natalia es la más chiquita, pero ya tenemos conciencia de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Al hacer consciente una idea, ya la podemos dominar. Sí, Ah, sí, estoy así porque mi cuerpo está llevando cambios. Perfecto, no hay problema. Voy a poner atención, ajá, y a poner estos actos en la divina voluntad y a ser constante como Dios es constante. ujú, Atributos divinos, es impasible. Ujú. No, no cambia. Y esta lectura entonces nos dice, si nosotros somos ya constantes, todas nuestras pasiones nos van a hacer guerra, pero se sí, van a dar cuenta que no pueden contra nuestra voluntad firme de no hacerles caso a nuestras pasiones, fundirnos en la divina voluntad y ahora hacer actos divinos. Y dice uno, ¿Jesús estaría haciendo esto? No. Jesús, mamita María, ¿estaría sintiendo y consintiendo esto? ujú, No. Entonces, el conocimiento y la atención son muy importantes para poder llegar a ser constantes y dominar nuestras pasiones. ujú. Más Mm. sabes, Ale, yo veo que al decorrer del tiempo, ¿sí? Cuando vamos a teniendo esta conciencia, todo se pasa muy natural. Ya no sentimos tantas cosas y cuando tenemos estas cosas también no nos quedamos ahí a prestar atención. Yo veo que sí, porque es Ahí es cuando nuestras pasiones ya van bajando de intensidad y al final ya dices, bueno, ya, adiós, sí, sí, te es eso, despiden. porque justamente lo que hace la criatura no tener esta constancia es justamente las pasiones. Si tenemos pasiones en nosotros, y como tú lo dices, y si no nos dominamos, y si dejamos, no sé, que ellas hagan lo que quieran. Es como dice Jesús, las personas dicen, bueno, yo miré a una mujer y fue el demonio. No, fue nuestra voluntad. Entonces yo veo que poco a poco va cambiando Ale todo eso. No es que nosotros nos sentimos, sí, más ya no ponemos atención y se pasa como si no tuviéramos nada. Todo eso va a empezar a ser naturaleza en Mm, nosotros. Va a ser natural en nosotros ya no reaccionar de manera violenta o de manera explosiva. sí, Vamos entonces a intercambiar los temperamentos. eso. Todo es redondo en Dios, todo es redondo, todo nos lleva a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Sí. Es maravilloso esto. Porque En- sabes cuando tenemos pasiones, Ale. Yo veo que nada puede dominar una alma que vive en la divina voluntad. Solamente si ella lo quiere, ¿sí? Y ella lo permite. No tiene pasión que la domine. Se está fundida en Jesús. Ahora también tiene que tener atención y disposición, claro. porque si no tiene estos puntos también, en principio vamos poco a poco en este camino. Como tiene muchas lecturas que dicen que llamamos la divina voluntad en principio. Y después va volviendo natural. No es, nosotros no vamos a dejar de tener los hormonos. Entonces, esto va a ser natural. Es que solamente no debemos poner atención en tantas cosas, cosas humanas, yo digo, cosas humanas que cambian la... Cosas humanas. Entonces, cuando somos constantes, dice, nos dan paz.
Y la paz, ajá, también nos lleva a un estado de conciencia en donde ya los actos ya no van a ser humanos, sino van a ser divinos. Y entonces el purgatorio ya no tiene nada que hacer con nosotros, porque todos nuestros actos van a ser actos divinos que no entran en el purgatorio, que es nuestro tema, Ujú, sí. el purgatorio. Tiene una parte de esa lectura que habla dos partes interesantes. Una que dice que una alma que no tiene constancia tiene que trabajar mucho en el purgatorio, tiene mucho que trabajar ahí. Entonces podemos decir, Ale, que es por causa de las pasiones que no somos constantes. Es las Claro. pasiones que nos dejan inconstantes. Es eso. Claro, y mucho nos ayuda el mundo, mucho nos ayuda el mundo a volver a nuestras pasiones, porque probablemente tenemos la intención de estar bien dominadas, pero nos llega el mundo y ya, ahí, o llega el otro a aconsejarnos, a decirnos y ya no. Ahí está el martirio de atención y voluntad. Son las dos cosas. Atención en darnos cuenta de las cosas y dos, voluntad en no hacer actos humanos. Sí, Ahí está la constancia. justamente porque Jesús habla en esta lectura de la cuestión de la misericordia, entonces es una diferencia muy grande entre la virtud, por ejemplo, una persona que vive en una virtud, una hora piensa una cosa, otra hora piensa otra. Entonces es muy diferente porque justamente, más también poco a poco vamos en este camino, vamos dejando las virtudes, digamos, nos desvaziando y Jesús está poniendo todo de Él. Él va a poner la fuerza para que se cambie todo, ¿no? Hay otra lectura en la que le dice Jesús a Luisa, si todos tus sentidos solamente están centrados en mí, ya no te vas a equivocar. Si tus ojos solamente me ven a mí, si tu nariz nada más me huele a mí, si tu boca habla de mí, si tu lengua sabe a mí, si tus oídos nada más me escuchan a mí, si tus sentidos solamente son para sentirme a mí, ya estás, ya estamos del otro lado, ya. Me once, a mí me encanta esta lectura. Ajá. Y eso nos hace también para dominar la constancia, para llegar a eso y dominar nuestras pasiones. ¿Y qué va a pasar con el purgatorio? No va a tener nada que hacer con nosotros. Ujú. Bien clarito que dice Jesús, ¿no? Interesante esta lectura. Muy interesante, sí. Sí, es hermoso como un tema como es el purgatorio nos puede llevar a formas de vida y mensajes y reflexiones en cuanto a nuestra vida normal. Relacionamos, bueno, el purgatorio es ya cuando te mueres. No, porque lo puedes hacer desde aquí. Entonces también vamos a decir que tener este control de nuestras pasiones es vivir nuestro purgatorio acá en la tierra. Porque si Ah, no tenemos más ninguna, no tenemos por qué ir al purgatorio. Las pasiones, así. varias y muchas cosas. Entonces es como tú hablaste de la cuestión de la lectura. Nosotros tenemos que ser todas de Jesús. Mismo en las situaciones que se presentan en el mundo. Porque yo creo que, por ejemplo, Natalia, que es una chica que vive en São Paulo, que tiene muchas cosas, hay una situación muy diferente, entonces no es tan fácil poner esta atención continua, mas si ella lo quiere, si ella se funde en Jesús y dice, bueno, quiero que todo mi ser esté en ti, pase lo que pase, entonces todo lo que vas a ver o sentir es una
una manera de actuar en la divina voluntad también. Porque como tú lo dices, Ale, el mundo viene a nosotros y nosotros tenemos que saber cómo poner en práctica lo que estamos a leer ahora. Espérame, Jesús dice esto, entonces ¿cómo yo voy a poner en práctica cuando vengan las pasiones, cuando venga el mundo, cuando pase lo que pase? ¿Mm? Es muy Así. interesante. Muy interesante, muy interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? Abran sus micros, chicas, pregunten. Oi, boa noite. Buenas noites, Alejandra. É essa realidade, né? Do autodomínio. O autodomínio e a atenção a Jesus. Porque se a gente não mantém o autodomínio, a gente mantém o olhar em nós mesmas, né? A gente tira o olhar de Jesus e mantém o olhar em nós mesmas, né? Porque a gente vai dar atenção aos nossos sentidos, dar atenção às nossas paixões. Então, tem essa realidade, né? De manter a atenção em Jesus. Entendeu o que eu falei? Traduz para ela, Cíntia. Natalia está hablando que tenemos que tener atención, porque si nosotros no tenemos atención en Jesús, ponemos nuestra mirada en nosotras mismas y no vamos a cambiar las pasiones, porque ellas vienen porque estamos a mirar a nosotros mismos y tenemos que tener este conocimiento de nosotros mismos. O conhecimento ele é importante, porque a gente precisa saber sobre isso, né? Sobre aquilo que a gente tem de paixão, os nossos sentidos, a gente tem que saber. Mas não dar atenção, não dar vida, né? Como a Cíntia está falando. No da vida a eso. ¿Entendiste, Zale? ¿Quieres que yo traduzca para ti? No, sí entiendo porque Natalia está hablando despacio. Ah, muy bien. Ah, tá vendo? Ahora sí, ajá, estoy entendiendo. Muy bien, Natalia, muy bien. Sigue. Olha, gente, ela tá entendendo português, hein? Gracias a Jesús, va a hablar muy bien el portugués. Sí. E tem uma... Pode falar. Natalia dijo algo muy importante, el conocimiento de nosotros mismos. Y ya conociéndonos, ya nos podemos deshacer de nuestro yo y llegar a la nada. Isso. Ahí es. Hacemos este proceso en volumen 1, porque también habla mucho de eso, del mundo interior, del mundo exterior, del desapego, del aniquilamiento de nos mismas. Este aniquilamiento de nos mismas es justamente la parte donde nosotros tenemos que conocernos a nos mismas, porque ahora ya no es más las criaturas, nacían nos mismos. Entonces, cuando Jesús habla de este aniquilamiento, por eso que yo estoy siempre hablando con las chicas, que siempre tenemos que volver y que entender y que vivir el volumen 1, ¿vale? Porque si no se pasa por ahí, y es un proceso poco a poco, si no se pasa por ahí vamos a volver lo mismo. Exacto. Jesús siempre es sabio, él nos conoce y sabe que tenemos que tener ese orden. Por eso llevó a Luisa por ese orden, que es el mismo orden que debemos observar nosotros. Claro. Sí, muy bien, Natalia. Tem um trecho que eu estava lendo aqui, é do volume 6, 9 de setembro de 1904, que Jesus fala sobre essa realidade da paz interior. É o ambiente divino, né? Jesus
o ambiente divino, a paz. Quando a gente sai da paz, a gente sai do ambiente divino. Ele fala nesse trecho. Então, essa é a questão, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho que estar em paz por causa de Jesus, né? O meu humano, Natália humano, não tiene paz, né? Las pasiones, né? Sentidos, né? A preocupação, estresse do dia a dia que a gente passa, né? Nas coisas do mundo, né? Como a Alejandra está falando, muitas coisas acontecem, né? No nosso dia a dia, mas essa atenção a Jesus de que ele é a paz, gente. Jesus é paz, né? Então, a gente não pode ter perturbação. Ele fala em alguns trechos sobre isso, né? Então, a gente tem que estar em paz, principalmente por causa dele, né? Que na santidade humana não tem essa preocupação de manter essa paz interior. As pessoas, infelizmente, né, sempre ficam perturbadas com as coisas que acontecem, enfim. E na divina vontade existe esse desafio. Para mim é um desafio manter essa paz interior, porque exige sim essa atenção a Jesus, né? E esse autodomínio das paixões, esse autodomínio do meu humano, que eu conheço o meu humano. Então tem essa realidade da divina vontade, né? Como é que Jesus vai ficar numa alma perturbada? Não tem como, né? Nossa Senhora não era perturbada, imagina. Então tem essa realidade, né? Y también no hay como él hablar contigo, Mati. Porque, por ejemplo, si nosotros salimos de la paz y vamos a leer, no sé, el libro del cielo, no vamos a entender nada. ¿Por qué? Porque Sim. vamos a tener muchas ventanas abiertas, ventanas del alma. Entonces, por eso que muchas veces, como dice Jesús estos días en lo retiro, tenemos que no perder nuestro tiempo con otras cosas. Porque las cosas que vemos nos sacan de la paz. Entonces, si nosotros estamos enfocados en dar esta vida divina, en no mirarnos a nos mismos, no importa lo que ocurra, mas no, dentro de mí, yo soy el paraíso de Jesús. Entonces, es lo primero punto que yo tengo que entender. Jesús quiere reinar en mí. Entonces, para que Él reine en mí, yo tengo que tener esta disposición y dejar que Él haga lo que tenga que hacer. Y poco a poco vamos a empezar en este proceso. Y cuando tú ves, tú no vas a mirar más a nadie de tu humanidad. No vas a ver más porque tú vas a ver Jesús en tus actos, en todo lo que tú haces y dar esta correspondencia a Jesús. Entonces, lo que tú hablaste es muy importante, porque si no tenemos esta paz interior y muchas veces las redes sociales, las conversaciones, los grupos, nos saca de eso, nos saca de eso. Por eso que muchas veces nosotros nos distraímos mucho, porque estamos en esta conexión y muchas veces decimos, bueno, estoy haciendo para también hacer una difusión a la divina voluntad, mas también tengo que tener orden en eso. Tengo que tener el tiempo de hacer la difusión y después me sacar de ahí. Porque si yo tengo esta tensión de decir, bueno, voy a estar ahí, voy a hacer, no sé, el día entero de difusión, siempre vamos a ver el mundo, la carne y el demonio. Entonces esto poco a poco va sacando la paz que tenemos en nuestro interior y no podemos escuchar a Jesús para que Jesús hable y diga, bueno, no le digas a eso, porque Jesús habla. No sé si ustedes escuchan.
Mas Jesús habla. Cuando nosotros tenemos una decisión firme de vivir en la divina voluntad, Él le dice, no, esto es voluntad humana. No lo hace. Y espera nuestra correspondencia. Habla a través del libro del cielo y de muchas otras maneras. Solamente que si nosotros tenemos este enfoque solamente en estar ahí preocupadas, como tú hablaste, Natalia, como tú hablaste, preocupada con lo externo, con mi interior, exterior, fuera. Por eso que Jesús dice, es necesario que tú deje el mundo exterior. Tú tienes que no poner atención en el mundo exterior, porque si no sacamos esta paz. Yo digo por mí, porque cuando yo era así, no escuchaba a Jesús, leía el libro del cielo y no entendía nada. Y decía, bueno, Señor, lo que ocurre. Y después yo empecé a salir de grupos, yo empecé a tener un cambio de hora para hacer la difusión de la divina voluntad que hago y lo resto de los tiempo me dedico a escuchar a Jesús, a leer el libro del cielo. Y ha sido una experiencia increíble hacerlo así. Por eso que yo digo que esto que tú hablaste es importante. Más también hasta nuestro exterior tenemos que tirarlo. Tenemos que no poner atención a nada. Porque si no, no tenemos esta constancia, ¿no, Ale? Aquí hay otra cosa muy interesante que dijo Natalia, la paz. Muchas cosas de afuera nos hacen quitarnos la paz. El Sí. estrés, ir y venir, el trabajo, la gente, todo. Ahora, fíjense, les voy a decir algo muy interesante. Cuando conocimos la divina voluntad, teníamos ganas de que todos conocieran la divina voluntad, porque encontramos el tesoro perdido, la perla escondida. Queremos que todos conozcan la divina voluntad, pero no a todos les interesa la divina voluntad. ¿No? Pero Sí. nosotros, sin hablar, podemos Actuar. Podemos ser apóstoles de la divina voluntad, podemos estar dando testimonio de que estamos viviendo algo real, ¿mediante qué? Mediante la paz, como decía Natalia. Si una persona no nos quiere escuchar esto de la divina voluntad, no hables, solamente quédate en paz y que esa persona vea que siempre eres constante, que tus pasiones están dominadas, que eres impasible, entonces ahí estás dando testimonio de lo que estás estudiando, entonces ahora sí, como imán, va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Me interesa porque has cambiado, porque tu forma de ser constante me llama la atención. Yo quiero ser como tú. Ujú. Entonces, atraemos a más personas a la divina voluntad. Ale, Mm. ahora tú hablando de la paz, me quedó una pregunta para ti. Por ejemplo, tú terminaste de hablar que si nosotros no hablamos y vivimos en paz, entonces esta paz es un atributo divino, un acto, vamos a decir así, porque es una decisión mía de que yo no me salga de la paz, ¿sí? Y esto se queda como un acto hecho para las demás almas, llegan a ellas. No, no es un atributo divino. Es un atributo divino que tú ya lo haces tuyo, es tu naturaleza. Ahora tu naturaleza es tener paz. Ah, y llega a Ajá. las almas. Si llega alguien y te molesta y tú reaccionas, es un acto diferente a la paz, a tu Ujú. pasibilidad. Eso sí es un acto, que tú reacciones, digas, no, te enojas, no, esos son actos. Pero tu naturaleza divina, tu atributo es la paz. Ujú. Son dos Porque, cosas diferentes. ¿no? Porque yo no puedo decir que mi alma está en paz y mi acto es diferente. Ajá, No es posible.
Ajá. No es congruente. ¿Sí me entienden la palabra en portugués, congruencia? Hay que ser congruente. Sim, Sí, es lo mismo Ujú. para nosotros, es un acuerdo, no é podemos... essa a questão, né? A gente tem que manter a serenidade, a Ajá, tranquilidade, né? Porque as pessoas, elas estão estressadas, né? As pessoas estão muito nervosas, no, muito nervosas. Hoje em dia as pessoas estão muito nervosas, estão muito estressadas, né? Estão muito preocupadas com tudo que está acontecendo, né? A gente lida com pessoas o dia inteiro assim. Eu, por exemplo, lido o dia inteiro com pessoas assim, estressadas, preocupadas, né? E, e manter essa tranquilidade, a serenidade, também é um desafio, é um autodomínio também da nossa parte. É como a Cíntia falou, como é que a gente vai ter paz se nossos atos são opostos, né? Aí não tem sentido, né? Então, é manter a tranquilidade em meio ao caos, porque o mundo está um caos, né? Ujú, ujú, A gente não precisa nem entrar na internet para estar no caos. Às vezes, o ambiente que a gente vive já é um próprio caos, né? Dependendo de onde a pessoa mora, mas é a realidade, né, gente? É a ah, realidade do mundo, né? A realidade do mundo está cada vez pior. Então, a gente tem que manter essa tranquilidade diante do caos do mundo e manter, principalmente pensando em Jesus, né? Por bien, causa dele. para también dar vida también a la divina voluntad para las almas, porque si claro. ellos están en paz y nosotros estamos generando vidas divinas ahí en esta paz, ellos poco a poco van a recibir, yo creo que sí. Porque es como Ale habló de la cuestión de los testimonios. Es como, por ejemplo, ocurre con los evangelios, como que el evangelio dice que yo no puedo hacer una cosa y yo voy y hago. No hay sentido. ¿Mm? Ujú, así es. ¿Las demás chicas están entendiendo? Estão entendendo, meninas? Querem fazer Ah, eu perguntas? queria fazer uma pergunta, Cíntia. Faça, faça devagar que eu traduzo para ela. Então, assim, eu li todo o texto. A minha pergunta está lá nas últimas escrituras, vamos dizer assim. A de ella está en los últimos párrafos, Ale. É porque eu quero que ela me explique, ou você, Cíntia, essa parte bem aqui, que fala assim, ó, quem não em tudo e sempre, mas em grande parte reconheceu o meu querer e submeteu-se a ele, formou-se tantas vias e recebe tanto, que logo o purgatório a envia ao céu. Dízeme que Agora, assim como as almas, sim, Cineide, fala para mim que parágrafo é esse para que a Ale leia na língua dela, para que ela possa escrever. é já no final, Ella no final de la lectura, Ale. é a última página, na última página, bem no La, começo, na última página, que fala assim, ó, via é direta ao céu. Aí, o que eu quero que ela explique é essa parte. Quem não em tudo e sempre, ela encontrou na última folha. que vamos merecer lo que ella está leyendo. Francineide, é o que ela estava lendo, essa leitura? Que leitura é essa que você está lendo? É a Faz mesma? parte do texto do purgatório. Ah, Sim, tá, peraí, eu vou olhar aqui, vou olhar aqui. você tem que passar. É o volume 20. É o Não, volume 20. nós não chegamos aí ainda. Nós estamos Eu no. sei, é porque eu li, como eu li todo o texto e estamos falando do purgatório, Mas ela vai continuar na próxima sessão, Fran, aí na constância, para que ela leia a aí eu leitura, queria fazer essa pergunta. para que ela possa ler a leitura toda. Ale, Ah, tá. tu
Tú puedes leer la lectura 20 del purgatorio para explicar acá. ¿Cuál es la 2020? Ah, es esa, Francineide, la 2020. É, É a 2020, no último, 20, isso mesmo, 2020. último parágrafo. Isso. El último párrafo. Ale, explica para ella. É quase o último, não é bem o último. No es bien el último. ¿El número 3? El número 3, ve ahí. É depois do número. Não, é 2. Número 2, Ale. Párrafo 2. El párrafo 2 al final, É, Sí. donde dice, mucho más que al crear al hombre, nosotros le dimos como su heredad especial nuestra voluntad. Ahí, não, assim, ó. Quem não é. Tem assim, ó. Via é direta ao céu. Quem não em tudo e sempre, mas em grande parte reconheceu o meu querer e submeteu-se a ele. Formou-se tantas vias e recebe tanto que logo o purgatório a envia ao céu. Encontrou aí, Ali? a ver, Já é na última página, Espera, Ale, yo estoy aquí. bem no começo da última página, mas pode deixar para o próximo encontro, es para que não no es en el ficar dos, perdendo. es en el párrafo uno. Dice, para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio. Sí. Un Es, vía Isso, directa é. al cielo. Es es, en el párrafo uno. sí, es párrafo 1. No, es en el párrafo 2 a la mitad del párrafo 2. Dice, para Já que, é a última folha, Cintia, a última página, lá no começo da última página. Ela já encontrou. Deixa que ela leia, porque ela vai ler na língua dela. Ah, tá. Você vai Então, acompanhar. sim. y dice, para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio. Su vía es directa al cielo. Quien, Sim. quien no en todo y siempre, pero en gran parte ha reconocido mi querer y se ha sometido a él, se ha formado tantas vías y recibe tanto que enseguida el purgatorio la envía al cielo. Eso es, Isso, Ale. eso Isso, es. Ale. É essa parte. Esa parte también tiene mucho que ver con la redención, con la voluntad ordenada de Dios. ¿Cuál es la voluntad ordenada? Los 10 mandamientos, ¿sí? Es la voluntad ordenada de Dios. No matarás, no fornicarás, no dirás mentiras, honrarás a tu padre y a tu madre. Todos los 10 mandamientos es la voluntad ordenada de Dios. Si una persona conoce la religión católica y sigue estos mandamientos, entonces se formó las vías para llegar al purgatorio. Quiere decir que vivió una vida ordenada a lo que Jesús, a lo que Dios quería. Por eso dice, para quien ha hecho siempre mi voluntad, no existen vías para el purgatorio, su vía es directa al cielo. Quien no en todo y siempre, pero en gran parte ha reconocido mi querer y se ha sometido a él, quiere decir que yo en los 10 mandamientos, en la voluntad ordenada de Dios, he reconocido el querer de Dios. Ah, Dios quería que yo no matara. Dios quería que yo no mintiera. Dios quería que yo no fornicara. Dios quería todo esto. Dice,
y quien no en todo y siempre, pero en gran parte ha reconocido mi querer y se ha sometido a él, se ha formado tantas vías para ir al purgatorio. ¿Sí me entiendes, Francis? ¿Está entendiendo, Francineide? Sim, estou sim. Uhum. Entonces dice, entonces se ha sometido a él, se ha formado tantas vías y recibe tanto que enseguida el purgatorio la envía al cielo. Eso sería la vida de los justos, de los santos, los que siempre han querido ir conforme a la voluntad ordenada de Dios. Y muchos católicos, no digo que nada más los santos, muchos católicos queremos llevar una vida santa, una vida conforme al orden que nos dio Dios en los mandamientos. Entonces, ahí sí nos hemos formado caminos para que Dios diga, ah, muy bien, estás en mi voluntad ordenada, vámonos al cielo, purgas tantito, pero vámonos al cielo. Ale, Ese es tomarse las vías para el entonces, purgatorio. entonces, quieres decir que, por ejemplo, eh, es una vía, un camino, mas no una vida divina. No es vida divina, Ah, sí. no es. ¿Por qué? Por Porque eso que podemos decir que los santos no vivieron la divina voluntad. no, no, porque nada más seguimos los mandamientos, los seguimos, los obedecimos, probablemente nos resignamos, ajá, pero Ajá, nunca dijimos, yo no quiero mentir porque ah, estoy fundida en la voluntad de Dios, porque ajá. la voluntad de Dios es no mentir, Dios no miente, Dios es la verdad. Yo quiero ser la verdad. Ujú. Ahora sí estoy viviendo en la divina voluntad. Si digo, yo quiero ser la verdad, yo quiero ser la obediencia, yo quiero ser la castidad, que es diferente a decir, bueno, está bien, voy a ser casta, no voy a fornicar, no voy a mentir, porque Dios no quiere. Bueno, me lo pide como requisito para entrar al cielo, está bien, me reciclo, pero Entonces, ahí está vivirlo, una ¿sí? diferencia de la resignación, porque, por ejemplo, en la divina voluntad es vida, no es, por ejemplo, yo decir, bueno, yo me resigno a ser casta, por ejemplo. Voy a ser casta y me resigno, mas dentro de mi interior yo no quería eso. Ajá. Solamente estoy haciendo una cosa fuera de mí para que los demás vean y digan, bueno, como es santa esta muchacha, ¿no? Que quiere vivir y ser casta, ¿no? Mas no es una vida divina, Ujú. es una resignación solamente. Franci, ¿sí? ¿Entendeu? ¿Entendiste, Franci? Entendeu, Fran? Que ela te explicou? Fran! Eu acho que ela deve ter saído. Será? Não, ela está aqui. Sim, eu entendi. Então Me é, escuta? sim, então é a divina Sim, vontade ordenada, né, Ale? Mande. Es la divina voluntad ordenada, vamos decir así. La ordenada, ajá. Es Que una... es diferente a la voluntad divina obrante, que es Ajá, lo que estamos estudiando, la divina voluntad obrante en la criatura. ajá, sí. Ahora sí quedó claro. Bueno, Ujú. Esa lectura 2020 es una de las lecturas que habíamos recomendado, la de al final. sí, vamos a leer todo en la próxima, en lo próximo. Y ya cuando lleguemos a esa, la volvemos a leer y hablamos sobre los sufragios para el Sí, purgatorio, porque adelante sigue con los sufragios. Ujú. sí, sí, claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más? vocês falando, eu estava pensando, a gente tem que querer o que Jesus quer, né? Sí, Ujú. Creio que essa é a grande diferença da sí, santidade humana também, porque a resignação é diferente, né? Ela não quer o que Jesus quer, ela aceita.
o que Jesus quer, que é bem diferente de querer o que Jesus quer. Mas dentro da pessoa há um conflito interior, Natália. Porque a pessoa quer fazer isso e Deus não quer. Entende? Sim. Não, eu tô falando assim, essas pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus, né? Buscando cumprir. Ela vai cumprir por amor a Jesus, mas não que ela queira. Muita gente cumpre a vontade de Deus por amor a Deus, mas não que ela queira aquilo, né? E também como um rito, também como um costume, também como Também, Aí não aí no caso é um outro tipo, né, de pessoa, mas aquela que quer fazer a vontade de Deus mesmo. Tem vários requisitos nesse ponto. E tem a realidade da gente se encher de Jesus. Sim. O doutor fala muito nisso, né? Escute muito o doutor hablar. Encher de Jesus, encher de Jesus, encher de Jesus. Ele sempre fala isso nos vídeos dele. Análise de pessoas. Ele sempre fala que é uma questão fundamental. Não tem como trilhar esse caminho se a gente não se encher de Jesus, né? Se encher de Jesus, se encher de Jesus. Nesse diálogo interior com Jesus em nós, no diálogo com Jesus do livro, Jesus nos comunica no livro, né? Com o outro, Jesus sempre vai querer se comunicar conosco. Aí tem a questão da escuta, como a Cíntia falou, né? De prestar atenção, como a Cíntia falou. Deus, ele é muito simples, né? E para escutá-lo, para entendê-lo, também tem que ser simples. Senão não dá. E Tem também, essa questão, né? também tem que ter uma vida interior, Natália. Não é como escuchar a Sim, Jesus. Por ejemplo, si nosotros queremos escuchar a Jesús en la naturaleza, si nuestra alma no tiene esta paz, no vamos a escucharlo, no vamos a saber corresponder y dar amor a Él. Es muy interesante. Esta leitura é muito interessante. Eu creio que se a gente for ler ela de novo, vamos trazer pontos para ler no próximo encontro que vamos ter. Muy bien. Entonces, As perguntas? terminamos la grabación. Si no tienen otras preguntas. Sim.